aparato de que uno, a veces hay ciertos versículos que sí, que no estamos seguros si dice así, que hay muchos manuscritos que dicen una cosa, discrepancias pequeñas. Y se les da el A, que estamos bien seguros que es lo que dice lo que es. B, que estamos menos seguros porque hay muchas discrepancias. C, que hay mucho menos seguro porque hay muchas más discrepancias. Y D, conforme hay demasiadas discrepancias, no sabemos si está el texto de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Recordemos, hay 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento, muchas partes, y muchos van a diferenciarse por eso. Y yo le dije, bueno, Mateo 28:19 no, en mi texto aparatos no tiene ningún ABCD. Este es un texto que se acepta tal y como está en la Biblia. Así que le dije a Joshua, le dije, por favor, hágase más que se familiarizara con el texto y no estuviera diciendo cosas que no son. Antes que el Evangelio de Mateo se fuera escrito o redactado, ya encontramos expresiones trinitarias en las cartas de Pablo. Recordemos que las cartas de Pablo fueron escritas antes que los evangelios. Las cartas de Pablo fueron escritas del 50 al 60 y los evangelios empezaron a ser escritos. El primer evangelio que se cree que se escribió fue el de Marcos y fue escrito en el año 70. Quiere decir que el concepto trinitario ya estaba presente antes que fuera escrito. Claro, estuvo presente en Jesús, creemos nosotros los trinitarios, pero estaba presente ya también en las cartas de Pablo. Y yo le voy a dar los versículos, pues usted puede abrir la Biblia, lo puede buscar después en su Biblia, Gálatas 4, del versículo 4 al 7, 1 Corintios 12, del 4 al 6, y 2 Corintios 13, 14, que es algo que nosotros despedimos a la congregación, que la gracia, se recuerda el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Si usted lo ve en 2 Corintios 13, 14, lo ha oído muchas veces porque yo lo leo en inglés a mi congregación siempre que nos despedimos. Así que ya estas pronunciaciones o declaraciones trinitarias ya estaban antes que existiera el Evangelio de Mateo. Así que la fe trinitaria es más antigua y es más atestiguada de lo que muchos quieren hacernos creer. Pero veamos más de cerca el texto. El versículo dice, en el nombre, no en los nombres. O sea, se refiere a una entidad, es decir, Dios. Pero dentro de este nombre encontramos tres personalidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta nueva revelación de Dios sobre sí mismo no es nueva. Ya en Éxodo 3:6 vemos cómo Dios se revela a Moisés primero como el Dios de los patriarcas. Ya lo leímos eso. Vemos cómo Dios se revela a Moisés así, pero ya en el versículo 13 y 15 Dios se revela de una manera más completa a Moisés para que se le dé a conocer a los israelitas. Yo soy el que soy. Yo soy. Ese es el nombre de Dios que Dios revela a Moisés. Dado que Jesús es representado en el Evangelio de Mateo como el nuevo Moisés, si usted lee eso en Mateo 3, 13 al 18, 3, 13, 17, vea bien ahí y 4, 5, cuando él es llevado al desierto. Y en el 5, se recuerda en el Mateo 5, en el Sermón del Monte, cuando él sube y da el sermón. Es como Moisés subiendo al Sinaí y da una nueva ley. Jesús sube y da una nueva ley. O ustedes se les ha dicho, pero yo os digo, Jesús está poniendo su ley. Así como Moisés subió, también Jesús sube al monte. Así que el Evangelio de Mateo es eso, que es bien cristológico. Pone a Jesús como Moisés. Acá vemos a Jesús desempeñando la misma misión de Moisés, dando a conocer el nombre de Dios a su nuevo pueblo, redimido por medio de su sacrificio. Así como Moisés se le reveló un nombre para hacer la misión de Dios en su pueblo, Jesús, Dios Hijo, le revela a su pueblo, a la iglesia, el nombre por el cual debe hacer la misión que Dios le encomienda en la tierra. Y esto es bien profundo. Así como Moisés le reveló al pueblo de Israel el nombre de Dios, así también Jesús viene y nos revela a la iglesia el nombre de Dios, que lo tenemos que conocer. Otro pasaje el cual los modalistas encuentran dificultades es en Mateo 3,
13:17. Y le leemos. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. No se puede rechazar el hecho de que los tres miembros de la Trinidad están activos y presentes en el bautismo de Jesús. No, si los tres están, usted está viendo a Jesús siendo bautizado, saliendo del agua, está viendo al Espíritu Santo viniendo como paloma y oye una voz en el cielo. Este pasaje es tan claro que no necesita explicarse más allá de la lectura que se hace de él. Estos son versículos que estoy tratando de que usted vea que cómo responderle a las personas que dicen a los solo Jesús, como también a los del mundo, por ejemplo. Otro versículo que los modalistas antiguos y modernos usan para demostrar que Dios siempre ha sido solo uno, que no ha cambiado, solamente ha cambiado para revelarse a la humanidad, es Juan 10:30. Y Juan 10:30 dice lo siguiente: el Padre y yo somos uno. Este es un error de no tomar todo el Evangelio en cuenta. Querer solo tomar partes de donde Jesús aparentemente dice algo para apoyar la posición que se está defendiendo. El antídoto a este error se le llama teología bíblica. ¿Y qué es la teología bíblica? Teología bíblica es que usted está leyendo un pasaje. Usted toma el pasaje y ve si las mismas palabras o cómo es el argumento, se usan las mismas palabras adentro del pasaje o el mismo argumento adentro de la pericopia, se dice, del pasaje que usted tiene. Luego usted ve los capítulos antes y después, a ver qué argumento y qué vocabulario está usando el escritor. Luego usted ve todo el libro, en este caso Mateo, en este caso Juan sería, Juan 10:30. Juan, usted ve todo lo que Juan, como ocupa él, que el Padre dice que él es uno, con Jesús, que Jesús dice que él y el Padre son uno. Luego usted toma los escritos de Juan, que es la primera, segunda y tercera de Juan, más el Apocalipsis, cómo Juan habla acerca de la Trinidad o no habla acerca de la Trinidad según los enemigos de la fe, los herejes. Después usted ve lo que los otros escritores dicen acerca de esto. Los escritores como Pablo, Pedro, Marcos, etc. Y luego usted ve lo que el Antiguo Testamento también habla acerca de la Trinidad, acerca quién dice Dios que es Él. Esto suena como algo muy duro, mucho trabajo, pero el querer entender la Escritura es algo que no viene fácil. Usted tiene que escudriñar, así como los bereanos en Hechos 17:11 dice que ellos escudriñaban las Escrituras. Así que yo le invito a escudriñar, a aplicar un poco de teología bíblica. Bueno, en esta ocasión solo veremos el argumento, cómo la teología bíblica trae abajo el argumento que Dios Padre y Dios Hijo son una sola persona, usando la palabra de Jesús adentro del mismo Evangelio de Juan, o lo que Juan ha escrito también. Bueno, vamos a tomar primero en cuenta el Juan 1:1. Y se recuerda usted, este versículo también se usa en contra de los falsos testigos de Jehová, porque ellos no son testigos de Jehová, porque ellos no conocen a Jehová, no conocen al Señor. Dice Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, o sea, Jesús estaba hacia Dios, pros, dice en griego, pros, hacia Dios. Estaba con Dios desde la eternidad. Jesús reitera esto cuando leemos que él mismo dice que él y el Padre han estado juntos desde la eternidad y que su relación va más antes que la creación del mundo. Y esto lo dice Jesús en Juan 17:5. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Que estuve contigo. Yo no puedo tener conmigo algo o no puedo compartir algo si yo estoy solo. Tiene que haber estado con alguien. Y en este caso Jesús estaba con el Padre. O sea, eran dos personas. Jesús está hablando de que está con alguien.
No que no que él tenía la gloria en sí mismo, no, que estaba con alguien. En estos versículos podemos ver que ni Juan ni Jesús consideraban que la misma persona conocida como el Padre se había convertido en ese momento el Hijo. Es de notar que Jesús oró por nosotros como sus discípulos, que fuéramos uno, como Él y el Padre son uno. Esto no implica ser la misma persona, sino tener un amor los unos con los otros de tal manera que esto nos hace uno. Veamos, Juan 17:22 dice así: yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así que en Juan 10:30 dice, el Padre y yo somos uno. Más adelante y después, anteriormente en el Evangelio y después de Juan 10:30, tanto antes y después de Juan 10:30, vemos que Jesús define y Juan define qué es la unidad entre el Padre y el Hijo. Así que no podemos llegar a la conclusión que el Padre se convirtió o se convierte en Jesús. Pero la pregunta está vigente. ¿Qué quiso dar a entender Jesús al decir que Él y el Padre eran uno? Desde el versículo 20, y aquí es donde un poco de la teología bíblica que les mencioné. Desde el versículo 25 al 29 vemos a Jesús hablando sobre cómo Él y el Padre son uno en función. En el versículo 25 habla de que las obras que Él hace son en el nombre de su Padre. Así que los dos están en común acuerdo. Luego en los versículos 28 y 29 vemos cómo Jesús y el Padre tienen a los seguidores de Jesús seguros. Su salvación está segura en ellos. Es esa la unidad que Jesús está apelando. No a una unidad de ser la misma persona como los modalistas pretenden que Jesús está haciendo. Una unidad de voluntad y función. El último texto que veremos será Romanos 9:5. Romanos 9:5 dice así: de ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Este es un versículo que yo ocupo para mostrar a los testigos de Jehová de que Jesús es Dios. Y tenemos que tener bien en cuenta de que cuando llega un modalista o se encuentra un modalista moderno, un solo Jesús, uno de la luz del mundo, ellos están convencidos que Jesús es Dios. Pero ellos creen que el Padre se convirtió en Jesús y por lo tanto Jesús es Dios. Los testigos de Jehová rechazan eso. Los testigos de Jehová dicen que solo hay un Dios, que es el Padre, y que por lo tanto Jesús era un arcángel, si se recuerda usted. Era el arcángel Miguel, y que él fue el que quiso salvar a la humanidad. Pero esto es una mentira también. Lo importante es tener esta diferencia siempre presente, porque no estamos tratando de convencer a los modalistas de que Jesús es Dios. Ellos ya saben eso, pero ¿quién es Jesús? Eso es lo que estamos nosotros demostrando. Ya los testigos de Jehová también, pero los testigos de Jehová es otra forma de convencimiento que necesitan. Pero una cosa que quiero decir, muchos evangélicos consideran a los solo Jesús, a aquellos que bautizan en el nombre de solamente Jesús, como hermanos, o porque hablan en lenguas, porque hacen esto y lo otro. Déjeme decirle, querido hermano, querida hermana, ellos no son hermanos nuestros, porque ellos no están adorando al Dios revelado en Jesús, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el nombre de Dios para nosotros. Y Jesús nos reveló quién es Dios adentro de sí mismo. Adentro de sí mismo, Dios son Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas, tres divinas personas, un solo Dios. Así que decir que ellos son hermanos, lo siento, ellos han seguido a Sabelio, ellos han seguido a Praxias, han sido personas herejes, por lo tanto ellos creen en una herejía y ellos necesitan arrepentirse y venir a los pies del Señor Jesús. Pero recordemos que los modalistas están convencidos de que Jesús es Dios. Lo que queremos hacerles ver es que el Hijo es una persona totalmente separada al Padre. Una vez más, la teología bíblica viene a nuestra ayuda en no solo refutar, sino en poner claro lo que el apóstol Pablo, en este caso, creía sobre las personas de Jesús y del Padre. Para esto vamos a ver el comienzo de la epístola a Romanos, que no solo vemos al Padre y al Hijo en acción, sino que también vemos al Espíritu Santo obrando y haciendo cosas para nuestra salvación. Y vamos a ver en capítulo 1, del 1 al 7.